Bueno, Juanma... el año que viene, ¿cómo vamos a estar? Yo no sé si va a Dorni el 29 de abril al Congreso, me parece que sí. Imagínate si iba a pensar en 2027. No, Argentina, y te diría minuto a minuto, Argentina. Minuto a minuto. Bueno, Juanma, ayer salió un informe del INDEC que habla de la informalidad en el empleo, que para mí es un tema... Que lo charlamos recién con Huguito Moyano. Bueno, que hablábamos, obviamente venimos viendo de que, digamos, desde la pérdida de empleo formal, pero a la vez el crecimiento del empleo informal. Ayer hubo un informe más específico del INDEC respecto al empleo informal. ¿Qué dice qué? ¿Qué está pasando en la Argentina? Bueno, primero que es un informe que es relativamente nuevo, lo sacó hace unos años el INDEC, lo cual está muy bueno porque, digamos, vos siempre tenés la estadística de qué porcentaje del trabajo asalariado es informal y ahora eso se amplió a todo el abanico de la informalidad porque justamente lo que estamos viendo también es que una parte de la informalidad no es solamente una persona que trabaja en una empresa, sino también, como decíamos antes, un monotributista o claro, incluso un autónomo. El dato que salió es que el 43% de la población empleada trabaja en informalidad, podríamos decir, como se dice, sí, casi medio país de la parte que trabaja. Tuvo un aumento en los últimos 2 años, cuando comparamos con 2023. Aclaro que el dato es del último trimestre del 2025. ¿Sí? Entonces, hay un aumento de esa informalidad. Traje un gráfico que me parece muy bueno para mostrar un poquito la radiografía, ¿no?, de cómo se compone esta informalidad. Porque básicamente pensemos que lo que estamos diciendo, cuando hablamos de informalidad, estamos diciendo varias cosas, ¿no? Podemos decir una persona que trabaja en blanco, pero que una parte de su sueldo la cobra en negro. Una persona, ¿eso también es informal? Sí, eso también es informal. Digamos, tenés dentro de un empleo registrado una parte informal, gente que trabaja en relación de dependencia en completa informalidad o gente que trabaja de manera autónoma. Podemos pensar un mecánico, alguien de Uber, ¿sí? Claro. Que igual tiene monotributo, digamos, pero no son las mismas condiciones, ¿no? Entonces, acá lo que están viendo es una radiografía de cómo se compone la informalidad, cuáles son las variables que más inciden o que más, digamos, caracterizan esa informalidad. Primero, la cuestión educativa, ¿sí? Ahí HSI es hasta secundario incompleto y UI es universitario incompleto o secundario completo. O sea, básicamente lo que eso te está diciendo es que el 90% de las personas que están en la informalidad no terminan la universidad. Estudios. O dicho al revés, si tenés un título universitario, es muy, muy difícil que trabajes en la informalidad, ¿no? Okay. Porque te permite acceder a un trabajo. O sea, es un redato, porque yo hubiese pensado, sin mirar datos así, que ya no era tan necesario un título. No. La correlación es alta. Hay un trabajo muy bueno. El cambio del mundo del mercado laboral. La correlación no es causalidad, ¿no? Sería. Claro. En este caso... No, hay un trabajo muy bueno de Fundar que analizan todo esto y muestra, ¿no? Que digamos, la prima educativa sigue siendo muy importante. Mirá. O sea, el título universitario te sigue... Hay que estudiar. Sí, obviamente. Filosofía, hay recompensa por estudiar. Exactamente. Entonces, 45-45, ¿sí? O sea, si vos no tenés el secundario completo, el 45% de esa gente está en la informalidad y el otro 45% es gente que terminó el secundario pero no la universidad. A la derecha tenemos la ubicación de esa informalidad. Fíjense, el 50% de la informalidad de todo el país está ubicada en el Gran Buenos Aires. AMBA, ¿no? Una cuestión que también es importante de marcar, ¿no? Cuando discutimos de los dos países, lo que es el interior y lo que es el Gran Buenos Aires. Bueno, obviamente que acá cuando hablamos de pobreza e informalidad, tenemos que entender que la mayoría de esa pobreza está, digamos, situada y concentrada en el Gran Buenos Aires. O dicho de otra manera, si vos... A mí esa es la parte que más me preocupa, y acá hago el paréntesis, porque es la parte que digo... Si vos, se supone, voy a tirar un par de cosas que ustedes corríjanme por favor si las digo mal, pero si para salir de la pobreza necesitas más ingresos, eso significa tener mejor empleo, lo que fuera, y de repente quizás no estás viendo un plan o alguna idea de que ese sector, de que esa zona geográfica del país vaya a remontar porque vaya a tener, no sé, más industria, más empleo, es la parte que más me preocupa. Como visión, si vos me decís esto está pasando en Neuquén y bueno, quizás tengo menos preocupación.
¿Se entiende, Diego? Para marcar la diferencia. Está la cuestión geográfica de lo que charlamos varias veces, ¿no? De que es muy difícil que el empleo que está generando en Neuquén, en Vaca Muerta o en digamos, en la minería pueda ser reabsorbido por el Gran Buenos Aires. Pero ahí también tiene que ver con que vos tenés que lograr una mejora en la productividad o una mejora en las áreas. Sí, no dejemos una cosa sin la otra, total. Volvamos al gráfico, que también hay dos cositas más que me parecen muy, muy importantes. ¿Cuánto había dado antes la informalidad? No, tengo contra 41.1 el último trimestre del 2023. O sea, aumentó más o menos a razón de 1 punto por año. Bueno, las ramas de actividad, ¿sí? Ahí se ve más o menos el 70% de la informalidad se concentra en la construcción, en la industria, ahí no llevo a ver el amarillo, en el comercio y el servicio doméstico. ¿Sí? Digamos, en orden de importancia. O sea, el comercio es el que más tiene empleo informal. Esto sería de esta manera, digo, agarro el 100% de la informalidad, ¿no? Bien. Bueno, ¿dónde están ubicados los puestos de trabajo, ¿no? De esa informalidad? Prácticamente, me mató el color, ¿no? Pero casi el 30% es comercio. O sea, el 30% del total de informalidad está explicado por empleos en el comercio, el 14% la construcción, el 11% la industria doméstico. Y también el 11% el empleo doméstico. Ahí está, muchas gracias a la producción por meterme en Zoom ahí. Entonces, 70%, esas cuatro áreas. Y después, otro factor que también es muy importante y que muchas veces no se toma conciencia, es que la informalidad se da en las micro y pequeñas empresas, ¿sí? O sea, el 90% de la informalidad se da en las micro y... Qué interesante este dato, ¿eh? Sí. Ahí fíjate, el 76%, o sea, porque acá uno, vamos a hacer la interpretación, mientras Néstor Historia dice, trabajo en relación de dependencia en negro, la educación universitaria me permitió mejorar mis condiciones de trabajo, incluso en negro, y de hecho estoy tratando de salir de la informalidad. Dice Néstor, mira, hablando un poquito de la correlación entre estudiar universitariamente y trabajo en blanco. Pero, digo, cuando vos ves esto de este número de hasta 5 trabajadores, acá te empiezan a disparar todas las preguntas muy asociadas a lo que pasó con la reforma laboral de, che, el costo de contratar, ¿será que es por eso que no contratan? ¿Será porque es el miedo al juicio? ¿Será porque es el miedo porque no me dan condiciones diferentes a los que tiene una empresa grande, entonces por eso elijo pagarle en negro como quizá le pagan a Néstor? Mira, yo acá creo que hay dos cuestiones, ¿no? La primera es que, por lo general, la mayoría de los estudios lo que encuentran es que el gran problema de la informalidad viene asociado a una baja productividad. O sea, básicamente son empresas que como no le da la productividad para poder competir a un nivel, digamos, con el resto de las empresas, tiene a esos trabajadores en negro para abaratar los costos. De ya que esto también tiene que ver con que los costos son elevados, ¿no? Aportes y contribuciones, si vos no la podés pagar... Pero cuando decís productividad, ¿qué decís, Juanma? O sea, que no entiendo. O sea, voy a pensar un ejemplo. O sea, en realidad, si yo pongo a todos en blanco, no me da mi industria. ¿Eso significa? Claro, no te dan los costos para poder competir con otras empresas más grandes que sí lo pueden hacer y pueden afrontar esos costos. O sea, por lo general, las empresas más chiquitas tienen productividad más baja y las empresas medianas y más grandes tienen un nivel de productividad más alto. Bien. Es más, uno lo puede mirar al revés. El nivel de informalidad en las medianas y grandes está por debajo del 10%. O sea, es muy pequeño. Nadie contrata si efectivamente no va a tener un retorno de la inversión. Exacto, el problema lo tenés ahí. Y yendo un poco a lo que charlábamos antes de la reforma laboral, yo ahí hay algo que en su momento cuando hicimos el análisis de la columna lo marqué, que es que creo que ahí el gobierno, digamos, un acierto es que identifica como parte del problema la cuestión de los juicios, pero no para mí terminó de quedar plasmado en esa reforma laboral esta cuestión, porque cuando vemos los beneficios de cómo se armó el FAL y la reducción de aportes y contribuciones, no se hizo de manera segmentada. O sea, se les dio a todas las empresas por igual el beneficio, cuando digamos claramente, si uno mira este gráfico, lo que diría es, che, si realmente querés mejorar la informalidad, tendrías que haber ido con beneficios fiscales mucho más fuertes para las pequeñas, pero en realidad para las micro y pequeñas, y no darles tantos beneficios a las grandes y a las medianas porque no tienen problema de informalidad. Distinguir el tamaño de la empresa y cómo iba la empresa. Se hizo con algunas medidas, pero digamos, creo que podría haber sido mucho más agresivo y haber canalizado mucho mejor los beneficios fiscales a las pequeñas y a las micro. Igual y no está frenado ahora. Sí, ahora está frenado todo. Sí. Pero cuando pensamos en el éxito de la reforma laboral, creo que es este el número, ¿no? Me parece en algún aspecto. Porque vos decís ese número de... O sea, no sé, uno siempre piensa en, bueno, ¿cuáles son las variables por las cuales vas a medir que la reforma laboral fue un éxito?
bueno, debería bajar la informalidad. Totalmente. O sea, digo, creo que en eso estamos de acuerdo todos. La vara es esta. No ahora porque está frenada judicialmente y no está funcionando. Volviendo a la cuestión también, ¿no? de la ansiedad, porque hasta a veces uno ve en las redes sociales que dice, mirá, la informalidad subió y la reforma laboral entonces no funciona. No, me pone loco. Hoy escuché algo así a la mañana. Sí, ¿Vos también lo escuchaste? Claro. No, en la red lo ves todo el tiempo. Okay. ¿Viste? Y digo, no, esto tarda por lo menos un año, además está frenada, entonces va a tardar, pero bueno. Y no sabemos si va a estar en vigencia tampoco, porque Totalmente. Año electoral, pelea judicial, justicia. Así que bueno, creo que es un dato para tener muy en cuenta, que también habla un poco de esta realidad que hablábamos antes. Hoy es muy difícil que la gente quede desempleada. O sea, el desempleo es muy bajo. Lo que pasa es que toda esa gente queda absorbida en estos empleos de baja calidad, que obviamente también tienen que ver con bajos ingresos. Che, volvió Peronich a nuestra banda streamera. Lo vamos a saludar porque ayer estaba solo peleándose con todos los seguidores de Yoso. No, saludamos a Rubén Acosta, que nos estuvo elogiando, Noelia, fan de Abeyashi. Mac 1769. A Leonardo. Dedicamos. Mira, dice, yo trabajo de fabricante y vendedor con mi padre y hago otro trabajo para otra fábrica desde mi casa en negro. Si quisiera estar en blanco para otra fábrica, tendría que presentarme la fábrica. Mira, claro. Bueno, esas son las particularidades que tiene también esta economía, ¿no? Que muchas veces es eso, ¿no? Bueno, por ahí no me Tener conviene. gente en negro no te exime de los juicios laborales, dice Mac. No, totalmente, claro, todo lo contrario. Pero bueno, lo decía Huguito Moyano, además, que aumentó la litigiosidad. Litigiosidad. Una palabra complicada. ¿Tergopor? Eso es no dormir con una bebida chiquita. Claro. Chicos. Ahora no se meta a tus hijos en esto. Todo el puerperio que dura 2 años, dicen. ¿2 años? Hay que echarle la culpa a todo el puerperio por 2 años. Cuando me olvido de algo es no dormí, me levanté por la bebé. Néstor Historia. Mis patrones recibieron subsidios de energía durante 20 años y no modernizaron la fábrica. Iban y se gastaban la renta extraordinaria en el exterior. Chile, Punta del Este. Hoy con la apertura no puede competir. Claro. Es decir, ¿de qué se dedican? Me gusta que me digan de qué laburan. Sí, de qué trabajan nuestros seguidores, ahí la banda streamera. De paso, recordamos, chicos, que nos pueden escribir también al WhatsApp o mandar mensajes de audio y los pasamos acá, 11 41 95 92 23. Ahora lo ponemos también en el chat de... Déjame ver el gráfico, por último, de Juanma, para cerrar este tema nada más. Tenía, entonces, las empresas de 5 o menos son las que... tienen mayor informalidad, es el 78%. Después, claro, es muy baja cuanto más grande la empresa, ¿no? Sí, yo diría, para hacer una síntesis de todo lo que tenés ahí, básicamente lo que está diciendo es que la informalidad la tenés fuertemente concentrada en el AMBA y que al hacer el cruce de la región con la rama, lo que estamos viendo es que justamente porque en el AMBA tenés la mayoría de esos rubros, o sea, tenés la mayoría de los puestos vinculados a la industria, la construcción, el comercio y el empleo doméstico, y que esas fábricas que están ubicadas en el AMBA, en esos rubros, por lo general son muy, muy pequeñas. Claro. De 1 a 5 trabajadores. Hay también una cuestión metodológica, porque, por ejemplo, una empleada doméstica se considera como una mini pyme personal, ¿no? De una persona. Pero sí también tenés además un montón de... Nosotros los periodistas también somos mini pymes hoy en día. Pero la informalidad ahí está bien. Uno dice monotributo, ¿no? Sí, pues sí, tenemos informalidad. Sí, tenemos informalidad. Lo podemos, estaba pensando si se considera o no para la informalidad. Somos informales y mini pymes. Pero somos un sector tan chiquito en la economía que no existía. No, bueno, ya sé, pero bueno. Estaríamos ahí. Bueno, y eso, ¿no? Entonces, Gran Buenos Aires, en esos rubros y establecimientos de muy pequeños y de muy baja productividad.